para qué tener ese beneficio. Comprar más barato cuando el mercado está por arriba del precio. Y en el caso de una opción put, es al revés. Compramos una opción put porque somos dueños actualmente de ese activo subyacente, pero esperamos que en el mercado, si en el mercado no repunta el precio, entonces tener un precio de garantía, un precio garantizado o cubierto, que nos convenga en el momento que queramos venderlo, es decir, ese precio cubierto, garantizado, precio de ejercicio, se le llama también, para poder ejercer la opción de venta, tendría que estar por arriba del precio de mercado, para que nos convenga ejercer. De lo contrario, no ejerceríamos y nos iríamos al mercado. Si es que el mercado está por arriba del precio de ejercicio, pues decidiríamos vender ese producto en el mercado, perdón, sí, vender en el mercado porque nos pagarían más que lo que nos pagarían en el contrato, en el precio de ejercicio en el contrato. Bien, entonces, repito, una opción es un contrato que otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender un determinado activo subyacente a un precio fijado de antemano llamado precio de ejercicio, en un plazo de tiempo determinado o fecha de vencimiento. Ahora, el comprador de la opción tiene el derecho, pero no la obligación de comprar o vender en función del tipo de contrato. Ojo, en función del tipo de contrato. Comprar o vender al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento del contrato. Por el contrario, el vendedor de la opción está obligado a comprar o vender el activo subyacente al, repito, por el contrario, me perdí aquí. Mm, Repito el párrafo. El comprador de la opción tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender, en función del tipo de contrato, al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento del contrato. Por el contrario, el vendedor está obligado a comprar o vender el activo subyacente al comprador de la opción si éste decide ejercer su derecho de compra o de venta. Hasta ahí creo que nos queda muy claro, no tenemos problema, ¿verdad? Luego, así, en el momento del vencimiento, el comprador de la opción decidirá si le interesa ejercitar o no su derecho. ¿En función de qué, muchachos? A ver, les hago la pregunta. ¿En función de qué el comprador decidirá ejercitar o no su derecho? Obviamente en función del precio, pero ¿en qué nivel tiene que estar ese precio si es que el comprador decide ejercitar? Recuerden que el comprador de la opción es quien va a comprar un activo subyacente a futuro. En función de qué les pregunto, en qué nivel se encuentra el precio, decidirá el comprador ejercitar. Rápido su respuesta, por favor. No los quiero dormidos, los quiero despiertos. Pues arriba del precio. Mándeme. A la baja del precio. Pues a ver, explícame bien, porque no te entiendo. A la baja, no sé de qué abajo, de dónde. A ver, ¿a la baja de qué? A la baja del El precio. precio del subyacente. Cuando el precio del subyacente presenta una baja. Bueno, que empieza a bajar el precio. ¿Cómo dices, perdón? ¿Cómo dices, Que cuando perdón? el precio del subyacente empieza a bajar. ¿A bajar de qué? O sea, ¿de qué? Complétame no te entiendo la idea. La pregunta fue, ¿en función de qué? ¿En qué nivel debe estar el precio de ejercicio para que el comprador de una opción call ejerza la opción? ¿En qué nivel debe estar el precio de ejercicio para que el comprador de una opción call ejerza su opción? El precio de mercado tendría que ser más alto al precio acordado para que sí lo ejerza, ¿no? Ya que le conviene comprarlo al Exactamente. acordado, porque es más bajo. Sí, muy bien, correcto. El precio de mercado tendría que ser más alto para que cuando decide ejercer su opción compre más barato por medio de ese ejercicio de esa opción. Vamos a suponer ya en números. Vamos a suponer un precio de ejercicio de 200 pesos. Si el precio de mercado está en 220, 200, perdón, estamos hablando de una opción call, ¿verdad? Estamos hablando de una opción call. Sí, opción Entonces, call. precio de mercado
para que deba ejercer su opción, justamente el precio de mercado debe estar por arriba del precio de ejercicio. ¿Por qué? Porque si el precio de ejercicio está en 200 y el precio de mercado está en 250, si tú ejerces la opción vas a comprar un subyacente en 200 que en el mercado se cotiza en ese momento en 250. Por lo tanto, tienes un beneficio ahí, ¿de acuerdo? Estás comprando más barato, 50 pesos más barato que lo que deberías de comprar, que en el precio en el cual debes comprar. Eso siempre y cuando estés hablando de una opción call. Solamente en esos casos. Si pusiéramos un postulado o una regla para poder ejercer en una opción call, diríamos que una opción call debe ejercerse cuando el precio de ejercicio sea igual o menor sea igual o menor que el precio de mercado, correcto. Repito, una opción call deberá ejercerse siempre que el precio de ejercicio sea igual o menor que el precio de mercado. Y en cambio, una opción put deberá ejercerse siempre y cuando el precio de ejercicio sea igual o mayor que el precio de mercado. ¿De acuerdo? Repito, una opción put deberá ejercerse siempre que el precio de ejercicio sea igual o mayor que el precio de mercado. Porque en ese momento, si ejerciste, es porque vas a vender más caro que lo que el mercado se encuentra en ese momento. Esa sería una regla infalible para decidir en qué momento sí y en qué momento no debo de ejercer. Ahora bien, así, en el momento del vencimiento, el comprador de la opción decidirá si le interesa ejercitar o no su derecho de compra o venta, en función de la diferencia entre el precio fijado o precio de ejercicio o precio strike y el precio que tenga el subyacente en el mercado de contado, cotización de acciones, divisas, commodities o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a la siguiente página y decimos que aquí está. Tipos de opciones. Las opciones que podemos encontrar se clasifican en dos clases o dos tipos. Una, call. Call, opción para comprar a futuro. Put, opción para vender a futuro. Estilo pueden ser europeas o americanas. Si es estilo europeo, se pueden ejercer solamente en la fecha de vencimiento, ojo, solamente en la fecha de vencimiento, ni antes ni después. Y si son tipo americano, se pueden ejercer en cualquier momento desde su contratación y hasta su vencimiento. ¿Vale? Es decir, en otras palabras, se puede ejercer en cualquier día, cualquier momento, mientras esté vigente el contrato. ¿Preguntas o comentarios? Ok. No. Ahora, derechos y obligaciones de las opciones. Derechos y obligaciones de las opciones. El comprador de una opción call, ojo, el comprador de una opción call tiene la obligación de pagar la prima. ¿Para qué? Para tener el derecho de compra. Recordemos que el comprador de una opción call es quien desea comprar un activo subyacente a futuro. Entonces, para ejercer su derecho de compra debe de pagar la prima. En el caso de una opción put, de que el comprador quiera comprar una opción put porque es actualmente dueño del activo subyacente y lo piensa vender en un futuro próximo, entonces va a comprar una opción put y también debe de pagar una prima para tener ese derecho de vender a futuro, al precio pactado, por supuesto. En el caso del vendedor de la prima, del contrato, en el caso de una opción del vendedor de un contrato call, recibe la prima del comprador, pero tiene la obligación de venderle el subyacente en el momento en que el comprador decida así hacerlo, ejercer su derecho. Y en el caso de una opción put, el vendedor de una opción deberá atender a la decisión que tome el comprador. En este caso, tendrá la obligación de comprar si es que el comprador decide vender su activo subyacente a través del contrato. ¿De acuerdo? Y aquí están los derechos y obligaciones para cada uno de los participantes en un contrato de una opción put. Preguntas.
No puede ser que todo quede tan claro y que todo se entienda a la primera. Bueno, yo de momento no tengo preguntas, Te profesor. felicito. Mándeme. Profesor, yo lo que no entendí es de que el vendedor recibe y paga la prima. No. O recibes, o pagas o recibes. No puede ser las dos cosas. Entonces el vendedor no compra la prima, la va a recibir del comprador con la condición de que le tiene que vender en el momento que el Exactamente. comprador Ese quiera. es el punto. En una opción call, donde participa comprador y vendedor, el comprador tiene la obligación de pagar la prima, pero tiene el derecho de compra, de ejercer ese derecho de compra. Y el vendedor recibe la prima, pero tiene la obligación de actuar en función de la decisión que tome el comprador. Si el comprador decide comprar, el vendedor tiene que vender. Y si el comprador decide no comprar, el vendedor, el vendedor simple y sencillamente se queda con el cobro de su prima y hasta ahí nada más. No vende nada. ¿Por qué? Porque el comprador decidió no comprarle, debido a que le puede ser más conveniente comprarlo en el mercado a un precio más bajo que el pactado. Esa sería la explicación y la justificación, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Pero No, en de ese nada. caso, la prima no podría ser que paguen y reciban tanto comprador como vendedor, dependiendo el caso. Por Por ejemplo, ejemplo, por si el ejemplo, vendedor compra la acción para después venderla al comprador. Ah, no, no, ya entendí, profesor, perdón, ya entendí. Perdón. no te hagas bolas ni me hagas bolas a mí tampoco. Ajá, Sí, no, no. No, sí, no, sí, ¿verdad? ya entendí, profesor. O sea, solamente hay dos figuras, comprador y vendedor, y pues cada una va a fungir de acuerdo a la situación en la que esté. Ujú. Exactamente. Ya Así entendí. es, muy bien. Gracias. Muy bien, no, porque, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, o comentario? No puede No, ser que nada más no para puede ser que confirmar, es que ahorita que de los participó el 40 que haya compañero, nadie participe, ¿verdad? No me puede ser que enredé. de los 40 nada más uno o dos participen. Adelante, por favor. Nada más para confirmar, Sí, cuando el comprador ya no quiere ejercer ese derecho a comprar, sí ujú. se le queda al vendedor la prima, ¿no? Que ya pagó el comprador. Claro, claro, Ah, ok, exactamente, que es perfecto. su beneficio, sería su utilidad. Y estamos hablando, fíjense, estamos hablando de primas, como comentábamos ayer, que el monto de la prima va a depender de la volatilidad del precio del subyacente. Si estamos hablando de un subyacente muy riesgoso porque su precio es muy volátil, de repente puede amanecer hoy, por ejemplo, puede amanecer, no sé, imaginemos el caso del café, pudiera amanecer el quintal en $100 por quintal, pero para el lunes va a amanecer en 105 o $110 por quintal. Entonces, y luego para el martes baja a 103, perdón, sí, a $103, y así va sucesivamente. Entonces, es un producto cuya volatilidad, cuya prima debe cubrir el riesgo de volatilidad en el precio de ese subyacente. Por eso vemos que puede haber primas muy elevadas, porque estamos hablando de un activo subyacente cuyo precio es muy volátil, muy cambiante diariamente, o puede haber primas muy bajas, del 5%, del 3%. ¿Por qué? Porque el precio de ese subyacente no es muy volátil, no es muy cambiante a diario, sino se mantiene por periodos más o menos prolongados, y eso le da la estabilidad al precio y por lo tanto la prima no sería tan cara. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, vamos a Yo, pasar. Sí, adelante. No, ¿verdad? eh, ¿Me me dijeron no? quedó claro, sí, me quedó claro el contrato call, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con la prima en caso de que se realice un contrato put? ¿Tendría que regresar la prima el vendedor? No, la prima es un costo hundido. Se le llama costo hundido cuando tú no recuperas ya ese costo. Ejerzas o no ejerzas, tienes que pagar tu prima. En ambos tipos de contratos, tanto en los contratos call como en los contratos put. Para únicamente, ahí aplicaría ese principio de pago por ver, ¿no? Ustedes saben que hay un dicho muy común que dice pago por ver. ¿Qué quiere decir eso, pago por ver? Que
únicamente por enterarte de que existe algo, estás pagando ese derecho por información. Entonces, aquí en este caso aplicaría, si tú ejerces o no ejerces tu opción de comprar o vender un subyacente en un contrato call o en un contrato put, es muy independiente de que tengas que pagar tu prima necesariamente, religiosamente. A la compra de un contrato hay que pagar esa prima, si no, no puedes hacer el contrato. ¿De acuerdo? Muy bien. Por eso, fíjense, si ustedes observan de los derivados que hemos visto, este es el único que tiene explícita el costo de la prima. ¿Por qué? Porque aquí sí, y estás explícito, muchachos, no porque el futuro no lo tenga o el Forward. ¿bien? El futuro o el forward no tengan la prima, sí la tienen, pero la tienen implícita en el precio de cotización que normalmente te da la contraparte. Aquí sí tiene que hacerse explícita porque hay primas en verdad muy, muy elevadas. Entonces el comprador o el vendedor de una prima tiene que saber perfectamente a qué le tira y cuál sería su pérdida por pago de prima, en todo caso, su pérdida potencial por pago de prima. Porque les repito, normalmente hay primas pues del 3, del 5%, pero hay activos subyacentes cuyo precio en el mercado es muy volátil y sus primas, por lo tanto, de riesgo tienden a elevarse hasta el 20 o más por ciento. En esos casos, pues, imagínense, tiene que cobrarse por lo menos el riesgo, el costo o lo que representa el riesgo en la volatilidad del precio por parte de ambas partes, no solamente del vendedor, sino de ambas partes. ¿Por qué? Porque de esa forma solamente va a tener cubierto de su riesgo. En caso de que el precio sea muy volátil, entonces se tendrán que fijar primas pues ciertamente elevadas porque la volatilidad, recordemos que es un punto en un eje cartesiano. En un eje cartesiano, la volatilidad es un punto que se puede localizar en cualquier cuadrante, normalmente positivo, XY. En cualquier cuadrante se cotiza, se puede ubicar ese valor, pero muy distante de la recta esperada, o sea, del precio esperado. El precio esperado es una recta y entonces el precio, cuando es muy volátil, anda arriba o abajo de esa recta trazada en un eje cartesiano, en un primer plano, en un primer cuadrante, perdón. Vemos esa recta graficada y el precio andaría por arriba o por abajo, pero con mucha, ¿cómo se le llama? No disparidad, sino con mucha dispersión. La dispersión que guarda o que tiene ese punto llamado precio, cuando es muy volátil, no mantiene una posición equidistante o más o menos paralela, sino la posición es muy, muy dispar y en ese caso, repito, podemos ver precios que pueden dispararse 20-30% por arriba de la línea esperada o del precio esperado o por debajo de. Cuando es este caso, es cuando les digo que las primas llegan a ser muy altas, justamente por el riesgo que implica cubrir un precio con esas condiciones de volatilidad. Ese es el punto. Entonces, por eso es que en las opciones la prima tiene que hacerse explícita, saber cuánto vamos a pagar, porque mucho del éxito que tengamos en las coberturas, pues va a depender también del costo de la prima. Es decir, porque si estamos cubriendo un precio de 100 cuando la prima vale 30, pues a lo mejor ya no es tan atractivo cubrir ese precio. Mejor no la jugamos porque es probable que el precio, aunque sea muy volátil, sabemos que ese precio nunca va a superar un rango de un 30% por arriba o por abajo, más bien por arriba del costo de ese subyacente. Y es justamente desde aquí, cuando vemos hacemos este tipo de análisis con relación al comportamiento del precio futuro del subyacente, ya sea para comprar o para venderlo, necesitamos analizar esa parte porque de ahí muchas veces depende la decisión. Si vemos que es una prima alta por ser un precio muy volátil, pues miren, aquí si es muy volátil, sí nos conviene cubrirla porque, pues como es justamente volátil, ese es el riesgo que implica no cubrir un subyacente. Pero también cuando vemos que nos sale más caro el caldo que las albóndigas,
pues muchas veces decidimos jugárnosla, aunque sea un precio muy volátil, pero siempre y cuando no se salga de ciertos rangos, porque puede haber precios demasiado volátiles, pero no se salen más allá de un 15%. Entonces, cuando es ese caso, sí nos conviene pagar una prima equivalente a un 15%, porque sabemos que rápidamente retomará el precio de mercado, retomará su dirección y seguramente ese producto que estamos adquiriendo mantenga esas características. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto, jóvenes, sobre este cuadro? No, profesor, yo nada más tendría un comentario para Sí, ver si estoy en lo correcto. adelante. Entonces, podríamos decir que para calcular la prima de una opción tenemos que tener en cuenta, o sea, el precio del activo subyacente, el precio del ejercicio, es decir, el que se conoce al momento de listar el contrato en la bolsa, la tasa de interés, el tiempo a vencimiento y la volatilidad futura. Sí, claro. Más que el precio, ¿quién me está preguntando, perdón? Gerardo. Gerardo. Mira, Gerardo, más que el precio, tenemos que ver el comportamiento, no, perdón, más que el precio pactado, tenemos que ver el comportamiento del precio de mercado, porque el final es finalmente la regla con la que vamos a medir esa volatilidad. El precio de mercado, ¿qué tan variable es el precio de mercado? Porque justamente del precio de mercado vamos a tomar la decisión para cubrirlo en un precio determinado, que es ahí el precio de ejercicio. Pero siempre tiene que ir relacionado con la volatilidad que muestra en el mercado el precio desde subyacente. ¿De acuerdo, Gerardo? Sí, profesor. Muy bien. ¿Tienes ahí? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo, jóvenes, por ejemplo, del comportamiento. ¿Sí ven la gráfica? Sí, profesor. Ok, gracias. Esta es la gráfica del comportamiento en el precio de una opción call, por ejemplo. La opción call de compra, para comprar opciones call, compra de un call. Para el comprador del call, del contrato call, otorga el derecho a comprar el activo subyacente al precio de ejercicio en o antes de la fecha de vencimiento, en función de si son tipo americano o tipo europeo, a cambio del pago de una prima. Ahora, si ustedes ven la gráfica, tenemos varios conceptos importantes que analizar. Por ejemplo, tenemos una recta trazada justamente a mitad una recta horizontal trazada justamente más o menos a la mitad de esa gráfica, de ese primer cuadrante que yo les comentaba. La recta que vemos aquí, trazada a la mitad en forma horizontal, representa el precio de ejercicio de ese subyacente, precio de ejercicio de ese subyacente. Vamos a suponer que en este caso son 100. La línea que ven trazada por debajo y que tiende a incrementar, a tener una posición hacia arriba, es la línea del pago de la prima, que representa un porcentaje del precio subyacente. En ese caso puede ser 15, 20%, X. Vamos a suponer que esto es un 20% del precio de ejercicio. Entonces, estaremos pensando en pagar 100 del precio de ejercicio más 20 de la prima. ¿De acuerdo? Tenemos una inversión de 120 pesos entre el precio de ejercicio y el pago de la prima de 120 pesos. Ahora, ¿en qué momento recuperaríamos esa inversión? Bueno, esta inversión podría, subrayado, podría recuperarse tarde o temprano, o nunca. Nunca. Temprano, cuando esta recta que estamos viendo aquí, que forma un ángulo agudo con el precio de ejercicio, ¿ya la vieron? Pueda ser antes, se anticipe. En lugar de ser hasta aquí, vamos a suponer que ya pasó, no sé, un año, no, menos. Vamos a suponer que ya pasaron 6 meses. Y que en este momento, después de 6 meses de que se adquirió el contrato, empieza a levantar el precio hasta cruzar el precio recuperado la prima primeramente y cruzar el precio de ejercicio y tener esa tendencia alcista.
Si este fuera el caso después de 6 meses, estaríamos ante un producto muy bueno que deberíamos atender para su compra. Ahora, ¿qué pasa si esta línea no se recupera en ese momento? Sino se va, estamos hablando de 6 meses, se va más adelante, tal vez a los 7, a los 8, a los 9 meses, inclusive a los 12 meses. Entonces, mientras más tiempo tarde en recuperarse esta línea, jóvenes, más tiempo tardaremos en, obviamente, decidir por la recuperación de nuestra inversión. Ahora, puede anticiparse también, se puede ser que sea a los 3 meses, porque decíamos que es aproximado de 6. Vamos a suponer que fuera a los 3, pues qué bueno, porque en esa medida el precio tiende a recuperarse muy rápido. Y no tendríamos que esperar como inversionistas o como solicitantes de ese contrato, tenemos que esperar tanto tiempo para esperar esa recuperación. Pero esto funciona de esa manera. Hay veces en que esta línea ni siquiera toma esta posición de ángulo agudo, sino permanece en una posición llana, de un ángulo llano, en donde, de 180 grados, donde va muy paralela al precio de ejercicio. Entonces, ¿cuándo se recuperó? Nunca. ¿Cuándo recuperamos la prima? Nunca. ¿Por qué? Porque el precio nunca superó, nunca se mejoró y siempre permaneció tal como lo contratamos. El precio de ejercicio obviamente siempre se debe de mantener el precio contratado porque es precio de ejercicio, pero la que sí debe de indicar que está recuperando el precio es el pago de la prima. Mientras esto no suba y no pase por la línea del precio de ejercicio o trascienda el precio de ejercicio, se dice que no es una buena operación. Entonces, repito, consideremos que además del precio de ejercicio pactado, debemos de invertir en una prima de seguros. Bueno, la prima en este caso, del costo del contrato de opción. Entonces, esto tendría que recuperarse rápidamente para que sea negocio, de lo contrario no. Ahora, también mucho va a depender del tiempo de contratación de ese subyacente, porque vamos a suponer que el precio el tiempo de contratación es de 3 meses, jóvenes, y que justamente a los 3 meses es cuando es el break-even o punto de quiebre, es lo que significa break-even, punto de quiebre, en donde justamente vemos que esa recuperación traspasó ya, se recuperó la prima más ya el precio de ejercicio. Y todo lo que sea arriba va a ser beneficio para quien contrató esa opción. Repito, esto nos va a dar la pauta para ver qué tan rápido se está recuperando, dependiendo de qué punto, en qué ángulo se pinta el punto de quiebre, o esperar, por ejemplo, en este caso de este producto, donde se recupera hasta los 6 meses. Pero, ojo, una vez recuperándose, ya no lo para nadie. Va arriba, arriba, arriba. Y esta línea que vemos, jóvenes, entre el precio del subyacente este precio del subyacente y el precio de ejercicio que tome ese subyacente, repito, esta línea horizontal que vemos es precio del subyacente contratado o precio de ejercicio. Y la línea que vemos por arriba de ese precio subyacente es el precio de mercado. Como podemos ver, mientras más alto sea el precio de mercado, mayor beneficio será para quien compró esa opción. Porque la va a recuperar rápidamente, se supone. Preguntas, por favor. Abajo dice hay una leyenda que dice: el comprador de una opción call tiene las pérdidas limitadas al pago de la prima y las ganancias pueden ser, y aquí lo vemos, las ganancias pueden ser ilimitadas. ¿Quién va a dar la pauta para decir si son pérdidas o ganancias limitadas o ilimitadas? Justamente esta regla, la que nos da el precio del mercado de ese subyacente. ¿De acuerdo? Preguntas. Ya me cansé yo de hablar como perico. Ahora ustedes. Porque ustedes calladitos, ¿verdad? Yo no sé si están entendiendo o no. Bueno, si no preguntan es porque entendieron. Tenemos un caso. Vamos a ver un caso de Telefónica, que es una empresa, es para España. Telefónica es para España lo que Telmex es para México. ¿Sale? Entonces dice, a modo de ejemplo, si suponemos que las acciones de Telefónica cotizan en la actualidad 20 euros,
Pero existe la expectativa de que esa compañía pueda, dentro de un mes, pueda cotizar sus acciones por arriba de 22 euros. Es decir, fíjense, la volatilidad que tiene este precio de la acción. La acción hoy día cuesta 20 pesos, pero en un mes se puede ubicar en 22. ¿Qué incremento puede tener? 10% en un mes. Eso es mucho. Pero en fin, vamos a suponer que dentro de un mes se ubica en 22 euros. Luego, el inversionista puede comprar en el mercado opciones de compra call sobre acciones de Telefónica, que le dan el derecho de comprar acciones de la empresa dentro de un mes, que es la fecha de vencimiento. Determine perdón, ¿dónde estamos? Sí, De la compañía dentro de un mes, fecha de vencimiento. correcto. Gracias. Aquí estamos. Dice, si suponemos que las acciones de Telefónica cotizan en la actualidad 20 euros y existe la expectativa positiva para la compañía, de modo que dentro de un mes pueda cotizar por encima de 22 euros, el inversionista podría comprar en el mercado opciones de compra call. Ahorita sigue la presentación, ¿verdad? Ok, comentábamos, Ya, profe. ahorita que se cotizan en 20 euros, el precio pactado puede ser de 22, dicen. 20 euros, existen expectativas positivas para la compañía, de modo que dentro de un mes pueda cotizar por encima de 22 euros, fíjense. Luego, un inversionista puede comprar en el mercado opciones de compra call sobre acciones de Telefónica que le den el derecho a comprar acciones de la compañía dentro de un mes, que es la fecha de vencimiento del contrato, a 21 euros a cambio del pago de una prima de 1 euro. Entonces, ¿por qué dice por encima? Porque si los compran 22, pues estaría en punto de equilibrio, ¿no? Prácticamente recuperando la inversión únicamente. Entonces, tendría que estar por arriba de... Y aquí vemos el cuadrito, ¿no? Esto nos da, dice, ¿qué ocurrirá dentro de un mes en la fecha de vencimiento del contrato? El comprador del call ejercerá su derecho de compra en todos los casos en los que la cotización de Telefónica en el mercado sea superior al precio de ejercicio, que era lo que comentábamos hace un momento. Repito, el comprador de la opción call ejercerá su derecho de ejercicio de compra en todos los casos siempre que el precio de mercado sea superior al precio de ejercicio. ¿Ya lo vieron? Sí. Ahora, Ya, profe. Sí. en los casos en los que la cotización de Telefónica esté por debajo del precio de ejercicio, no se ejercería la opción y se perdería la prima. Siempre. Entonces, la tabla muestra los posibles valores de la acción el día del vencimiento y los resultados de la compra del call. Y aquí vemos, por ejemplo, la primera columna es el precio del mercado. Cuando dice precio de la acción, es el precio de mercado de la acción. La segunda es el precio de ejercicio pactado, que fue de 21. La tercera es la opción de ejercer o no ejercer, dependiendo de cómo se comportó el precio de ejercicio con respecto al precio de mercado. Y la cuarta columna nos dice el resultado que obtenemos en esos casos. Por ejemplo, si la acción en el mercado está a 19 euros y el precio de ejercicio está en 21, ¿nos conviene o no nos conviene ejercer? No nos No conviene. conviene. Y perdemos la prima. Aquí está, estamos perdiendo la prima también. No nos conviene, pero perdemos la prima. En el caso en que la cotización de mercado esté en 19.50,
tampoco nos conviene ejercer. ¿De acuerdo? Porque si ejercemos un precio mayor que el que nos da el mercado, pero perderíamos también la prima. Y así sucesivamente, mientras el precio de ejercicio esté por arriba del precio de mercado, estamos viendo que no nos conviene ejercer y estamos perdiendo la prima, que fue de 1 euro. Ahora, cuando el precio de mercado llega a 21.50, jóvenes, ahí ya entramos un poco en ganancia, un poco porque no estamos recuperando todavía al 100%, pero ya estamos prácticamente en terreno fértil. Ya podemos ahí hablar de que recuperamos parte de la prima pagada. Está en 21, perdón, aquí, en 21, de hecho pagamos ese precio de ejercicio, y si en el mercado está 21.50, pues ya al sumar 21 más el euro más de la prima, son 22, contra 21.50, perdón, estamos perdiendo todavía 50 centavos de euro. Donde prácticamente ya nos conviene ejercer, de acuerdo con la regla que les dicté, de que el precio de ejercicio debe ser igual, para poder ejercer una opción call, el precio de ejercicio debe ser igual o menor que el precio de mercado. Repito, igual o menor que el precio de mercado. Y vemos aquí que si el precio de ejercicio es 21 y el de mercado es 21.50, ahí ya podemos empezar a ejercer. Si está en 21 y el de mercado está en 22, completamente seguros de que tenemos que ejercer. Y ya para arriba, entonces el punto de quiebre sería 21.50. ¿Están de acuerdo? Y alguien de ustedes me diría, bueno, pero ahí todavía pierdo los 50 centavos de la prima. Sí, pero ya estoy en terreno de recuperación. Parte de la prima se recupera. Preguntas, por favor. ¿Dudas? Entonces, ¿no sería el punto de equilibrio serían los 21.50, no los 22? El punto de quiebre son los 22. Para que tú recuperes tu prima, son los 22. El 21 Ajá. significa que ya empiezas a tener menos pérdida, recuperaste parte de la prima, pero no totalmente. El punto de quiebre es donde justamente el precio de ejercicio es igual o mayor al precio de mercado. Perdón, el precio de ejercicio es igual o menor que el precio de mercado. Ahí ya conviene ejercer. Y lo estamos viendo aquí, igual o menor. Siempre, precio de ejercicio 21 contra 22, 21 contra 23.50, 21 contra 23. Ahí estamos en un terreno donde sí nos conviene ejercer. Porque compramos más barato que el mercado, de lo que nos compraríamos en el mercado. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Yo un comentario, profesor. Adelante, por favor. O sea, en ciertos casos se podría decir que se estima un precio menor en la opción y la prima cubriría el precio que se estime en el mercado para quedar como... Al revés, el precio de mercado tiene que cubrir el precio de ejercicio más la prima. Esa es la regla. El valor de mercado, precio de mercado de la acción tiene que cubrirte el precio de ejercicio más el costo de la prima. Como lo estamos viendo aquí, 22. Ahí ya te cubre 21 más 1. Por eso tienes tu resultado de 0. Ah, ok. Sí, gracias. En el siguiente 23.50 tienes 21 más 1, 22. Contra 23.50 tienes un resultado de 1.50. ¿Sale? Sí, gracias. Ándale, pues. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profesor. Ándale, pues. Bueno, vamos entonces al siguiente cuadrito, porque me interesa que esto quede muy clarito para todos ustedes. Miren, cuando los beneficios, aquí podemos ver que compra del call contra venta del call, compra de un call contra venta de un call. Muchas empresas, y ustedes también, oigan, por cierto, no me han dicho nada si cómo van en su presentación, ¿eh? Recuerden que ya tienen que estar ahorita a marchas forzadas porque tenemos examen el próximo jueves, pero acuérdense que después del examen vienen ya las presentaciones en automático. Prácticamente a mí me falta ver solo un tema, que es el tema de swaps. Después de ese tema, ya el escenario es de ustedes. Entonces, sí quiero, por favor, les pido, les ruego, les suplico que estén ya trabajando totalmente en su presentación. ¿Vale?
porque acuérdense que, si bien es cierto que ya están el orden de las presentaciones y de acuerdo con los grupos que revisamos la vez pasada, ya ustedes saben en qué número de presentación, cuál es su número de presentación u orden de presentación. Entonces también necesito que ya todos tengan su presentación terminada, de ser posible la semana entrante. Ajá, ok. O bien, aquí tenemos una posición cruzada, muchachos, en donde vemos que la compra de una opción call es el reflejo entre comprador y vendedor. Es decir, la línea continua significa que el comprador de una opción call va a tener éxito en esta operación porque después de cierto tiempo se recupera el precio de mercado y no solamente recuperas el precio subyacente, sino también la prima completamente y ya toda la línea, el área que vemos por debajo de esta línea que forman un ángulo agudo con el precio de ejercicio, ajá, que forman un ángulo, toda esta área del ángulo agudo ya es beneficio para el comprador de opción call. En cambio, por debajo está representado entre la línea punteada y la línea que nos indica el costo del subyacente o el precio del subyacente, sería una pérdida para el vendedor. Este es un espejo. En otras palabras, para lo que es beneficio, el beneficio que representaría una operación de esas para un comprador es la pérdida que registraría para un vendedor. Ahora, en la práctica conocemos operaciones cruzadas. ¿Por qué cruzadas? Porque una misma empresa puede, a partir de un contrato determinado, puede hacer un call y un put simultáneamente, para que si el uno pierde, el otro gana. Y esto se le llama cobertura de riesgo de cobertura. Parece trabalenguas, pero así es. Estamos cubriendo un riesgo de cobertura. Ese es el punto. Si yo pierdo en un call, estoy ganando si yo estoy perdiendo como comprador en un call, en mi papel de vendedor estoy ganando. Y al revés, si gano en un call, en el caso del vendedor estoy perdiendo. Y eso se llaman operaciones cruzadas y es válido y se pueden hacer. Seguramente algunas de las empresas que ustedes tienen van a ver que hay alguna operación cruzada de opción y es justamente cuando hay mucha volatilidad en el mercado de un subyacente, muchas empresas deciden hacer una operación cruzada en donde al comprar una opción call, ellos mismos son los vendedores de la misma opción. Y es con el propósito nada más de cubrir, porque repito, aquí no hay pierde. Si en una posición de call pierdo, seguramente en la posición de put en el call voy a ganar. Y si en una posición de call estoy ganando, seguramente en la posición de put estoy perdiendo. Pero repito, siempre que sea la opción dirigida o destinada a un subyacente específico. De no ser así, no podría ser yo no podría ser una operación cruzada porque la condición es que los contratos sean exactamente del mismo producto, del mismo vencimiento y por el mismo tamaño. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al siguiente cuadro que es, ya, luego me voy muy adelante. Este cuadro lo vamos a analizar el lunes ya, porque falta. Profesor, nada más ¿me podría volver a repetir cómo dijo que era cobertura de riesgo de qué, perdón? Cobertura de riesgo de cobertura. O sea, Ok, estamos gracias. hablando del riesgo de la cobertura, porque ustedes saben que en una cobertura tenemos un riesgo, no siempre podemos ganar. Entonces, para llevar, por ejemplo, por lo menos salir en ceros en una cobertura, lo ideal es que tomemos una cobertura cruzada, donde seamos compradores del call y vendedores de ese call. Y de esta manera, inclusive el costo de la prima se reduce a cero. Y en esos casos no habría la opción o la situación de que las primas sean distintas. No, porque estás tomando tu mismo riesgo. Tú vendes y compras tu mismo riesgo. Por lo tanto, el costo de la prima tiene que ser equilibrado, el mismo.
y se vale. Si tú vas a asigna a comprar una cobertura de una opción, y donde tú quieres ser el comprador y vendedor del mismo contrato call, lo haces sin ningún problema. Porque está amarrada, es una operación estructurada o amarrada, el call está correspondido con el put, y entonces al sumar el resultado del call al put, tu resultado es igual a 0. Gracias. ¿No? Profesor, yo Sí. lo que la verdad no logro entender es por qué participan en la misma operación. Para, O sea, para cuidar para minimizar tu riesgo de cobertura. Sabemos, como lo hemos venido comentando, que toda cobertura a través de un derivado te implica un riesgo. No es un seguro, un derivado no es un seguro. Si fuera un seguro, ahí a cambio del pago de una prima tendrías la seguridad de que vas a recibir un beneficio futuro. Aquí no. Aquí, lejos de recibir un beneficio futuro, puedes inclusive complicar la situación. ¿Por qué? Porque puedes tener una pérdida de tal manera, de tal magnitud, que tu empresa puede estar en riesgo de quiebra si es que no te va bien en los derivados. Ustedes lo están viendo ahorita. En el análisis que se supone que están haciendo de las empresas, van a ver que muchas de sus empresas o algunas de sus empresas van a preferir enfrentar el riesgo, utilizar esa estrategia de enfrentar el riesgo en lugar de cubrirlo, en lugar de trasladar. ¿Por qué? Porque muchas veces, repito, cuando no tomas posiciones cruzadas como en este caso está totalmente cubierto tu riesgo. Aquí sí podríamos decir que el riesgo de pérdida esperada es 0 cuando tomas unas posiciones cruzadas, pero cuando no, pues estás a expensas del comportamiento del mercado, básicamente. Esa es la respuesta, de que estás cubriendo a través de una posición cruzada, como en este caso, estás cubriendo totalmente tu riesgo de cobertura. Va a ser 0 al final, pero no tuviste ninguna pérdida y seguías ganando. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. De no ser así, nos vemos el próximo lunes. Acuérdense que hay una tarea pendiente, ¿eh? Pero el próximo lunes voy a agotar esta parte que necesitamos ver, que es, aparte de la posición cruzada, estos 4 posiciones, dice, opciones financieras, las 4 posiciones básicas de las opciones. 4 posiciones básicas de las opciones call y put, incluyendo, call y put. Y luego nos faltaría ver este cuadrito, donde es una regla para saber en qué momentos sí y en qué momentos no debo de cubrir un riesgo a través de una opción. Bueno, les deseo que tengan un muy feliz Día del Niño, disfrútenlo mucho, descansen mucho esta semana, porque las semanas que entran van a ser un poquito estresantes debido a los exámenes. Recuerden que los exámenes nuevamente es el jueves a la hora de clase, y pero espero que les vaya muy bien, si estudian, por supuesto. muchísimas gracias, profesor. Estoy seguro que les va a ir muy bien, ¿sale? Cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias. igualmente, profesor. Gracias.